Ana Ramírez, de 68 años, observaba en silencio cómo el ataúd de su hija Sofía era bajado a la tumba. Las lágrimas caían por su rostro sin que ella pudiera detenerlas. El cielo gris sobre el cementerio parecía compartir su dolor, pesado y opresivo. A su lado, familiares y amigos sollozaban en silencio. Algunos se aferraban entre sí, otros permanecían inmóviles como estatuas. Pero en medio de ese luto había una figura que desentonaba. Juan, el esposo de Sofía, permanecía apartado, de brazos cruzados, con una expresión que no mostraba rastro alguno de tristeza. Ana miró a Juan, su yerno, tratando de entender cómo podía ser tan frío en un momento como aquel. Sofía había sido su compañera por años, y sin embargo, él parecía más preocupado por la incomodidad de estar allí que por la pérdida de su esposa. Cada vez que sus ojos se cruzaban, él desviaba la mirada, impasible. Esa frialdad desgarraba el corazón de Ana aún más. A lo largo de los años, Ana siempre había sentido que Sofía había sacrificado demasiado por Juan. Aunque nunca lo había dicho en voz alta, no era ningún secreto que el matrimonio entre ellos estaba lejos de ser ideal. Sin embargo, Ana había guardado la esperanza de que, en el fondo, hubiera algo de amor entre ellos. Mientras las palabras del sacerdote se desvanecían en el aire, Ana sintió una creciente inquietud en su interior. Algo no estaba bien. Algo oscuro se escondía detrás de la indiferencia de Juan. No era solo su frialdad en el funeral, era algo más profundo, una sensación que le decía que había aspectos del matrimonio de su hija que no conocía. El viento soplaba suavemente entre las lápidas, y Ana, con el corazón roto, pensaba en todas las veces que Sofía había sonreído, incluso cuando la vida parecía ser demasiado dura para ella. Cuando terminó la ceremonia, los amigos y conocidos comenzaron a dispersarse lentamente. Ana se quedó atrás, mirando la lápida recién colocada de su hija. Sofía Ramírez, amada hija, esposa y amiga. Las palabras parecían huecas ahora. ¿Amada esposa? Ana no estaba tan segura de eso. En ese momento, recordó la última conversación que tuvo con Sofía. Habían hablado sobre el futuro, sobre la posibilidad de que Sofía tuviera hijos. Ahora esas palabras parecían tan lejanas. Mientras los últimos rayos del sol se apagaban en el horizonte, Ana decidió que no se movería de allí hasta encontrar respuestas. Algo estaba mal y lo descubriría, aunque le costara todo lo que le quedaba. Al día siguiente, incapaz de soportar la idea de dejar sola a Sofía, Ana volvió al cementerio. El silencio la envolvía mientras caminaba entre las lápidas. El paisaje era desolador, con las flores marchitas y el viento frío que soplaba entre las cruces. Ana se sentía conectada a ese lugar, como si la presencia de su hija aún estuviera ahí, observándola, esperándola. Sin embargo, mientras se acercaba a la tumba de Sofía, algo la detuvo en seco. A lo lejos, cerca de la lápida, vio una escena que la paralizó. Juan estaba allí, pero no estaba solo. Junto a él, una joven rubia reía despreocupadamente, y él la abrazaba como si el luto no existiera, como si Sofía nunca hubiera formado parte de su vida. El dolor se transformó rápidamente en furia dentro de Ana. No podía entender cómo Juan, el hombre que supuestamente había amado a su hija, podía estar abrazando a otra mujer tan pronto después de su muerte. ¿Había sido esta mujer parte de la vida de Juan antes de la muerte de Sofía? ¿Cómo había podido Sofía soportar esta traición? El corazón de Ana se rompió en 1000 pedazos. Cada paso que daba hacia ellos la llenaba de una rabia que no podía controlar. ¿Cómo podía él, su yerno, reír y abrazar a otra mujer junto a la tumba de su esposa? ¿Cómo era capaz de mostrar tanta falta de respeto? La rabia sustituyó el dolor en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, Ana se acercó rápidamente a ellos, decidida a confrontarlo. Juan la vio venir, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultar lo que estaba haciendo. La joven rubia la miró con una mezcla de confusión y desprecio. Cuando Ana llegó hasta ellos,
Las palabras salieron de su boca con furia contenida. «¿Cómo puedes hacer esto?» «Aquí, junto a la tumba de mi hija», exigió, su voz temblando de ira y dolor. Juan sonrió con frialdad, soltando a la joven. «Sofía está muerta, Ana. Es hora de que lo aceptes. Además, nunca quise una familia con ella, ni mucho menos con nadie». Esas palabras cayeron sobre Ana como un golpe brutal. No era solo el hecho de que Juan hubiera traicionado la memoria de Sofía, sino que había destruido por completo la imagen que ella había mantenido de su matrimonio. Durante años, Ana había pensado que, aunque su hija y Juan tenían sus problemas, había algo de amor genuino entre ellos. Ahora, esa ilusión se hacía pedazos ante sus ojos. Con una última mirada de desprecio, Juan se dio la vuelta, dejando a Ana sola junto a la tumba de Sofía. Ana quedó sola. El viento frío del cementerio apenas lograba mitigar el fuego que ardía dentro de su pecho. Mientras veía alejarse a Juan con su amante, la rabia dejó paso a una sensación mucho más inquietante: la duda. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Sofía lo sabía? Y lo más perturbador, había algo más que su hija le había ocultado. Esa noche, de regreso en su pequeña casa, Ana no pudo dormir. Su mente daba vueltas a los recuerdos, repasando los últimos meses de vida de Sofía. Había notado algo extraño en su hija, pero Sofía siempre había sido reservada sobre su vida personal, especialmente en lo que respectaba a Juan. «Estamos bien», le decía con una sonrisa forzada, pero Ana siempre había intuido que las cosas no iban bien. De repente, un pensamiento la golpeó como un rayo. Recordó una conversación que había tenido con Sofía unos meses antes. Habían estado hablando sobre el futuro, sobre la posibilidad de tener hijos. Sofía había dicho algo que en su momento había pasado desapercibido. «Todo cambiará pronto, mamá». ¿A qué se refería? ¿Había estado esperando un bebé? ¿Juan lo sabía? Ana no podía seguir ignorando esa creciente sensación de que algo muy importante se le escapaba. Necesitaba respuestas, pero sabía que no podría enfrentarse a Juan sola. Tenía que encontrar a alguien en quien Sofía hubiera confiado, alguien que pudiera ayudarla a descubrir la verdad. Fue entonces cuando pensó en Pablo, el amigo cercano de Sofía. Él siempre había estado presente en los momentos difíciles, y si alguien podía saber más sobre lo que realmente sucedía, era él. Decidida, Ana se levantó al amanecer, vestida, y salió hacia la casa de Pablo, con la esperanza de que él le ayudara a resolver el misterio que comenzaba a formarse en su mente. Pablo la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Desde el funeral no había vuelto a ver a Ana, pero notó de inmediato la tensión en sus ojos. «Ana, ¿qué está pasando?», preguntó ofreciéndole un café. Ana no perdió tiempo en rodeos y le contó todo, desde el comportamiento frío de Juan en el funeral hasta la escena del cementerio con su amante. Pablo, siempre calmado y racional, la escuchó sin interrumpir, aunque su expresión se fue endureciendo a medida que la historia avanzaba. Cuando Ana terminó, Pablo asintió lentamente, como si todo empezara a cobrar sentido. «Siempre supe que Juan no era un buen hombre», dijo, bajando la mirada. «Sofía nunca me lo dijo directamente, pero había señales. A veces ella mencionaba cosas, pequeñas cosas que sugerían que algo no iba bien en su matrimonio, pero siempre cambiaba de tema antes de profundizar». Ana se inclinó hacia él. Sus manos temblorosas sostenían la taza de café como si fuera lo único que la mantenía anclada en ese momento. «Pablo, necesito saber la verdad. ¿Sofía estaba embarazada?». Pablo la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y una pizca de incomodidad. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la luz de la mañana filtrarse a través de las cortinas. «No sé con certeza si estaba embarazada, Ana, pero sí sé algo que tal vez te ayude. Poco antes de que Sofía muriera, mencionó a alguien llamado Marta. Me dijo que Marta era alguien de confianza, que la estaba ayudando con algo importante. Nunca me explicó qué, pero tenía la sensación de que se trataba de algo más grande de lo que me dejaba ver». «Marta»,
repitió Ana en voz baja, asimilando la información. ¿Dónde puedo encontrarla? No lo sé exactamente, respondió Pablo, girándose hacia ella, pero puedo ayudarte a buscarla. Si Sofía confiaba en ella, tal vez Marta tenga las respuestas que estás buscando. Con un nuevo rayo de esperanza, Ana y Pablo comenzaron a investigar quién era Marta y cómo podían encontrarla. A medida que recopilaban información, descubrieron que Marta no solo había sido alguien importante para Sofía, sino que también había desaparecido misteriosamente poco después de la muerte de su amiga. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y frustración. Ana y Pablo se dedicaron a buscar pistas sobre Marta, rastreando cada fragmento de información que pudieran encontrar. Nadie en el círculo cercano de Sofía parecía saber mucho sobre ella. Era como si Marta hubiera sido un fantasma en la vida de Sofía, alguien que había aparecido brevemente y luego se desvaneció sin dejar rastro. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Pablo consiguió la dirección de una antigua amiga de Marta. Aunque la mujer no estaba dispuesta a hablar en profundidad, les dio una pista. Marta había estado trabajando como madre sustituta para algunas parejas en los últimos años. Eso encendió una luz de alerta en Ana. ¿Era posible que Marta hubiera sido la madre sustituta de Sofía? Todo comenzaba a encajar. Con esa nueva información, Ana y Pablo se dirigieron a las afueras de la ciudad, donde, según los rumores, Marta se había estado escondiendo. Llegaron a una pequeña casa modesta, casi oculta por la vegetación circundante. Ana sentía el corazón acelerado mientras tocaba la puerta. La espera fue interminable hasta que finalmente la puerta se abrió lentamente. Una mujer joven, con el rostro cansado y ojeras profundas, apareció en el umbral. No había duda de que era Marta. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio, como si cada una estuviera evaluando a la otra. Fue Pablo quien rompió el silencio. «Estamos buscando respuestas», dijo con suavidad, notando la evidente incomodidad de Marta. «Sabemos que ayudaste a Sofía antes de su muerte. Queremos saber si ella tuvo un hijo». Marta cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran una carga que llevaba demasiado tiempo. Con un suspiro se apartó de la puerta y les hizo un gesto para que entraran. Ana la siguió con paso nervioso, mientras Pablo cerraba la puerta tras ellos. Dentro de la casa, el ambiente era sombrío, casi claustrofóbico. Marta se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas, visiblemente tensa. «Sofía me confió muchas cosas», comenzó diciendo en voz baja. Ella no tenía a nadie más en quien pudiera confiar. Juan era una amenaza para ella, siempre lo fue. Sabía que si llegaba a tener un hijo, él haría todo lo posible por controlarlos a ambos. Ana contuvo la respiración mientras Marta seguía hablando. Sí, Sofía tuvo un hijo, pero sabía que no podía quedárselo, no mientras Juan estuviera en su vida. Así que me pidió que lo cuidara, que lo mantuviera a salvo. Después de su muerte, supe que no tenía otra opción más que huir. Juan nunca debía encontrar al niño. Las palabras de Marta cayeron como una verdad aplastante sobre Ana. Su nieto estaba vivo. Sofía había hecho todo lo posible por protegerlo, incluso sacrificando su propia felicidad. Ana sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había tanto que no sabía sobre los últimos días de vida de su hija, tanto que Sofía había sufrido en silencio. Pero ahora, al menos, sabía una cosa con certeza. Tenía un nieto, y estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para protegerlo, tal como Sofía había querido. El alivio de Ana duró poco. Con la verdad revelada, también vino el reconocimiento de un nuevo peligro. Juan no se quedaría de brazos cruzados si descubría que había un hijo involucrado. El control lo era todo para él, y si sabía que existía un niño, haría lo imposible por encontrarlo y utilizarlo para sus propios fines. Marta, aún visiblemente asustada, explicó que había estado moviéndose constantemente desde la muerte de Sofía, siempre un paso por delante de Juan. Sabía que él la estaba buscando,
que la vigilancia nunca cesaba. Ana comprendió que el peligro no solo era real, sino inminente. El niño, su nieto, estaba en peligro constante. Pablo se mantuvo en silencio durante la mayor parte de la conversación, pero cuando Marta terminó de hablar, intervino con un tono serio. No podemos seguir esperando a que Juan haga su movimiento. Tenemos que actuar antes de que nos encuentre. Ana, si queremos proteger al niño, necesitamos un plan. Ana asintió, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Sabía que no podían simplemente esconderse para siempre. Juan tenía los recursos y la astucia para rastrearlos si así lo deseaba. Necesitamos poner a mi nieto a salvo, lejos del alcance de Juan, dijo con firmeza. Pero también tenemos que asegurarnos de que Juan no vuelva a amenazarlo nunca más. Las siguientes horas fueron un torbellino de discusiones sobre qué hacer. Marta, aunque aún temerosa, se unió al plan con una nueva determinación. Sabía que no podría proteger al niño sola, pero con Ana y Pablo a su lado, sentía que finalmente podría tener una oportunidad. Decidieron que lo primero era asegurar un lugar donde Juan no pudiera encontrarlos, pero sabían que esconderse no sería suficiente. Juan había acumulado demasiado poder a lo largo de los años, y si querían derrotarlo, tendrían que enfrentarlo directamente. Ana sabía que no podían seguir huyendo. Juan tenía demasiada influencia, demasiado control sobre la vida de todos los que lo rodeaban. Si querían proteger al niño, debían enfrentarlo de una vez por todas. Marta había sugerido huir nuevamente, pero Ana no estaba dispuesta a aceptar esa vida para su nieto. Él merecía algo más, una vida normal, sin el miedo constante de ser encontrado por un hombre tan cruel. Durante las siguientes semanas, Ana y Pablo reunieron pruebas para incriminar a Juan. Era un trabajo agotador, pero necesario. Buscaron antiguos socios de negocios, amigos y cualquier persona que hubiera sido perjudicada por él. Los relatos de abuso, manipulación y amenazas comenzaron a salir a la luz. Aunque algunos temían represalias, había suficientes personas dispuestas a hablar y a ayudar a Ana en su lucha. Mientras tanto, Ana tenía cada vez más claro que necesitaba conseguir la custodia legal de su nieto. Juan había perdido a Sofía, pero si descubría la existencia del niño, seguramente trataría de utilizarlo como una herramienta para recuperar su control. Así que, con el apoyo de un abogado de confianza, Ana inició un proceso legal para reclamar la custodia. Era un camino difícil y lleno de obstáculos, especialmente con la sombra de Juan acechando en cada rincón. Pablo, siempre a su lado, le ofreció el apoyo emocional y logístico que tanto necesitaba. Mientras avanzaban en su lucha, Ana sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba honrando la memoria de Sofía al proteger lo que más había amado, su hijo. Sabía que Juan no se quedaría quieto mucho tiempo, pero ella estaba lista para la batalla. Finalmente llegó el día del enfrentamiento en el tribunal. Ana estaba nerviosa, pero también decidida. Marta, por otro lado, seguía temerosa, pero comprendía que era su oportunidad de terminar con la amenaza que Juan representaba. El tribunal estaba lleno de tensión. Juan, con su típica expresión de arrogancia, entró en la sala con un aire de confianza. Sabía que tenía los recursos y la influencia para ganar, y no dudaba de su victoria. Pero Ana y Pablo habían trabajado duro. Presentaron pruebas contundentes de la manipulación y los abusos de Juan, tanto en su vida personal como en sus negocios. Pablo había conseguido declaraciones de antiguos empleados y socios de Juan, quienes confirmaron su comportamiento despiadado y manipulador. Además, Marta testificó sobre las amenazas que había recibido por parte de Juan, y cómo Sofía, en sus últimos días, había temido por la seguridad de su hijo. Juan, en su defensa, trató de desacreditar a Ana, pintándola como una anciana desconectada de la realidad y desesperada por aferrarse al pasado. Pero Ana, con la calma que solo los años y el dolor le habían otorgado, se mantuvo firme. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la verdad de una madre que había perdido a su hija
y que ahora luchaba por el bienestar de su nieto. El juez escuchaba atentamente, sin mostrar sus emociones. La tensión en la sala era palpable. Ana sabía que, a pesar de todo lo que había hecho, Juan aún tenía poder. No podía confiarse. Cuando el abogado de Juan presentó su defensa, trató de proyectar una imagen de hombre responsable, que solo buscaba el bienestar del niño, pero el tono frío y calculador de sus palabras traicionaba sus verdaderas intenciones. El momento decisivo llegó cuando Pablo, en un movimiento estratégico, presentó pruebas nuevas que comprometían directamente a Juan en actividades ilegales, algo que incluso el tribunal no podía ignorar. Aquella revelación fue el golpe final. Juan, por primera vez en años, perdió su compostura habitual. Su rostro se endureció y su confianza se tambaleó. El juicio, que había comenzado con la aparente ventaja de Juan, cambió de rumbo en un instante. Ana sintió que por fin, después de tanto sufrimiento, la verdad había salido a la luz. Cuando el juez pronunció la sentencia, el alivio cayó sobre Ana como una ola cálida. Se le otorgaba la custodia de su nieto, y Juan sería investigado por sus actividades ilegales. La decisión final del tribunal marcaba un punto de inflexión no solo para Ana, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de Juan a lo largo de los años. Mientras Juan era escoltado fuera de la sala, la expresión en su rostro era una mezcla de furia y derrota. Ana, sentada con las manos temblorosas, sintió que finalmente había logrado hacer justicia, no solo por Sofía, sino también por el niño. Pablo a su lado la miró con orgullo. «Lo lograste, Ana», le dijo con una sonrisa. Marta, quien había sido una figura clave en todo el proceso, no pudo evitar soltar unas lágrimas de alivio. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que Ana no había sentido en mucho tiempo. Era como si el mundo le estuviera dando una segunda oportunidad. Marta, con el niño en brazos, se acercó a Ana. «Sofía estaría orgullosa de ti», le dijo, abrazándola con fuerza. El niño, ajeno a todo el conflicto que lo rodeaba, sonreía inocentemente. Ana, mirándolo, sintió un profundo sentido de responsabilidad. Ahora comenzaba una nueva etapa en su vida, una en la que haría todo lo posible para darle a su nieto el futuro que Sofía había soñado para él. Los días que siguieron al juicio estuvieron llenos de trámites legales, pero también de una sensación de paz que Ana no había experimentado desde la muerte de su hija. El apoyo de la comunidad fue abrumador. Muchas personas que durante años habían vivido bajo el miedo de Juan comenzaron a compartir sus propias historias de dolor y sufrimiento. Ana se convirtió en una especie de heroína local, un símbolo de resistencia y valentía. Marta, por su parte, encontró en Ana un refugio. Decidieron vivir juntas para criar al niño. Ambas sabían que el camino por delante no sería fácil, pero ya no estaban solas. Tenían la compañía y el apoyo mutuo, y eso era suficiente para seguir adelante. Los meses pasaron y la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Ana, ahora rodeada de amor y apoyo, veía crecer a su nieto con una mezcla de alegría y nostalgia. El niño, que había heredado los ojos brillantes de Sofía, llenaba la casa de risas, devolviendo la vida a un hogar que había estado sumido en el luto. Marta, quien al principio había sido reservada y temerosa, floreció al lado de Ana. Las dos mujeres, unidas por el amor a Sofía y la protección del niño, desarrollaron una relación casi familiar. Juntas enfrentaban los retos cotidianos de la maternidad y la vida, pero ahora lo hacían con la certeza de que el peligro que había representado Juan había quedado atrás. Sin embargo, Ana no podía evitar sentir una ligera inquietud de vez en cuando. Sabía que la familia de Juan aún podía intentar recuperar algún control, pero confiaba en que la justicia y el apoyo que había ganado le permitirían mantener a su nieto a salvo. Había dejado de lado los fantasmas del pasado, aunque nunca olvidaría lo que había tenido que pasar para llegar hasta ese momento. En las tardes, Ana se sentaba en el jardín con el niño, mirando el cielo y recordando a Sofía. Se preguntaba si, desde donde estuviera, su hija estaría en paz.
sabiendo que su hijo estaba rodeado de amor y protección. «Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que crezca feliz», susurraba Ana en silencio, mientras el niño jugaba a su alrededor. El futuro, aunque incierto, ahora parecía lleno de esperanza. Ana sabía que la lucha no había sido en vano. Sofía había sacrificado mucho por el bienestar de su hijo, y ahora, gracias a esa determinación, el niño tendría la oportunidad de vivir la vida que su madre siempre había querido para él. Mientras Ana observaba cómo el sol se ponía en el horizonte, una sensación de paz la envolvió. El ciclo de dolor había terminado y un nuevo comienzo, lleno de promesas, se abría ante ellos. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.